7 de la mañana, 32 minutos. Seguimos nosotros en De Buena Fuente, como todos los días, para Capital y alrededores, por FM Atlántida, la 93.5 de su dial. En Rosario de Lerma estamos en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Aguaray, en FM Mágica, en la 104.5 de su dial. En Coronel Moldes, en FM Misoles, en la 100.9 de su dial. Y en Tartagal, Mosconi, Cornejo y Vallivian estamos saliendo en Cronos Multimedios en la 94.7 de su dial. También en duplex con televisión, la señal 2 de aire para Capital y alrededores, la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera y las repetidoras del interior de Nortevisión Satelital. Estamos saliendo en Cerrillo, Campo Quijano, La Merced, Huachipas, Coronel Moldes, El Carril y La Viña. Y si usted nos quiere escuchar o ver por teléfono o por computadora, también lo puede hacer. ¿Cómo hace? Ingresa a nuestro canal de YouTube o de Facebook. Puede ser o a Marcela Jesús o a TV Canal 2 Salta. Ahí hace clic y nos ve en directo. Y si usted es dormilón, dormilona, tiene cosas que hacer a la mañana o se levanta tarde o viene escuchando en el vehículo a la radio y se tiene que bajar, o nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, nos puede seguir viendo o escuchando a cualquier hora del día. ¿Cómo hace? Pone Facebook, YouTube, TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús. Ahí si subimos un poquito, estamos saliendo en directo, pero a cualquier hora del día usted puede buscar el programa de Buena Fuente y ver el programa de hoy y el de los días anteriores. Y si usted me dice, che, ¿es verdad que el Papa estuvo en Cafayate? ¿Con quién estuvo? ¿Cómo estuvo? Le adelanto que un ex empleado de la librería San Pablo, la librería de Felipe Medina, también está en el Vaticano en estos días. Vamos a hablar de todo con Felipe Medina, él es licenciado en Ciencias Religiosas. Y si usted me dice, no me importa nada el programa, yo quiero ver la nota de Felipe Medina, usted la puede ver entera en nuestro canal de YouTube Marcela Jesús. Apenas termine el programa va a estar así la nota. Y si usted me dice, ahí están, ve las notas de los invitados de los días anteriores, termina el programa y está la nota completa de Felipe Medina. Pero si usted me dice, che, voy a hacer notas muy largas, yo quiero ver solamente las partes más interesantes, usted las puede ver. ¿En dónde? En nuestro canal de TikTok Marcela Jesús. Ahí subimos las partes más importantes de las entrevistas. Ahí está, por ejemplo, nuestro invitado del día viernes, Pablo López, y están todos los invitados con sus partes más importantes. Va a estar también Felipe Medina. Y si usted quiere leer la entrevista completa, la puede hacer en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Usted nos puede ver, leer o escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Y le damos los buenos días. Eres licenciado en Ciencias Religiosas, Felipe Medina. ¿Cómo está, Felipe? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bienvenido a De Buena Fuente. Y un gusto estar aquí nuevamente, ¿no? Por favor, sí. Para nosotros, y por nosotros intentamos hablar el día que murió el Papa Francisco. No fue imposible, pero esa iba a ser una entrevista corta. Y ahora que ya tenemos el diario del lunes, cuando no hubo Papa y todo lo demás, nos enteramos que Felipe Medina los conocía a los dos. Así es. Cuénteme, empecemos por Bergoglio. ¿Cuándo lo conoció? ¿Cómo? ¿Dónde estuvo con él? Bien, a Bergoglio lo conocí en Jujuy varias veces. Estuvo en Jujuy casi 3 años seguidos dirigiendo la jornada de pastoral de la diócesis
que reúne casi 3.000 o 4.500 personas. Estaba el obispo Marcelo Palentini, Sí. que eran muy amigos, y fue a dirigir las meditaciones sobre nueva evangelización. Lo hacían en el estadio de básquet que tienen allí, deportivo en Jujuy. Tengo ocasión de charlar con él y acompañarlo con ¿Eso el padre. cuándo fue? Estoy hablando de años 2007, 2006. Después el último creo que volvió en el 2010 a Jujuy. Él agarró ese día, terminó la charla, fueron a almorzar todos los curas, y cuando terminan de almorzar, que eran mesa de 6 cada uno, de la casa de retiro de Orán, que está sobre Ruta 50, tenía unos hules encima, y un grupo de seminaristas que levantaban los platos y servían. Bergoglio agarró, terminan de comer y le dice, dan gracias, y le dice, vayan a descansar, y a las 4 nos encontramos para terminar el retiro. Cuando me doy la vuelta estaba Bergoglio con una rejilla en la mano, limpiando la mesa. Llevó los platos a la cocina con los seminaristas, habló con las cocineras, preparó el mate y se vino directo a nosotros. Ajá. Nos cebó unos mates, charlamos y me regaló el libro que te había mostrado. Acá lo tenemos, le pido a los operadores un acercamiento, y el libro del cardenal Bergoglio dice, versión corregida y actualizada, Ponerse la patria al hombro, memoria y camino de la esperanza. Ahí tenemos la tapa del libro para todos aquellos que lo quieran ver, y en la primera página, pongamos ahí, está la dedicatoria que dice a Felipe y Mónica. Usted ayúdeme a leer lo que dice, ¿no? Porque estamos lejos y sí. Ahí, quietito, ahí lo enfocamos, ahí está quietito. Dice, con mi bendición, y en esta época ya dice, pidiendo que recen por mí. ¿De qué año era este libro? ¿Del 2009? Sí, 5 de junio del 2009. Sí, este es el libro que le regaló a Felipe y a Mónica, sí. Me imagino. La homilía del Te Deum del 25 de mayo, el primer Te Deum al que asiste Kirchner, y se va ofendido. Claro, ahí le tira con todo. Claro, y ahí fue cuando decide celebrar los Te Deum fuera de Buenos Aires. Sí. Se va a Santiago, viene a Salta. Sí, con tal de no escuchar a Bergoglio, se va para todos lados. A todos lados. Y ese libro es interesante porque logró plasmar en él lo que sentía en ese momento el país, la necesidad de diálogo, la necesidad de priorizar la labor de la Iglesia en favor de los pobres, no como asistencia social, sino como involucrarse con ellos, meterse en el barro y transformar la realidad de cada uno desde su propia realidad. Entonces, es muy interesante. Bueno, ahí lo conocimos a Bergoglio, nos llamó la atención que él limpiara las mesas, y nosotros veníamos de una época en la que teníamos la imagen todavía del cardenal Primatesta, Aramburu. Sí. Para nosotros eran, como le llaman en la iglesia a los cardenales, príncipes, ¿no? Ajá. Entonces, como príncipe, la idea es que debían ser servidos, no servir. Sí. Y Bergoglio mostraba que estaba para servir y no para ser servido, en gestos que rompían un poco el esquema mental que tenemos nosotros con respecto a ese servicio o a esa autoridad. Nosotros vivimos en una sociedad muy clerical. Para explicarte lo que es el clericalismo, a lo que tanto luchó Bergoglio, porque luchó mucho dentro de este programa de la Iglesia. Es cuando la parte del clero es como una casta, exige privilegio de la gente. Ajá. Y no actitud de servicio. Y en la cultura nuestra es tan fuerte esto que recuerdo que, ¿cómo lo explicábamos para que la gente entienda lo que es el clericalismo? Una señora decimos, buen día, ¿cómo está? Dice, no, es de noche. Señora, mire el sol, está arriba,
es el mediodía. No, no, es de noche. Lo dijo el padrecito, que ahora es de noche. Y era ley. ¿Entiendes? Lo que decía el padre era Lo ley. que decía el padre, el padrecito, como le decimos a los sacerdotes o curas, como decimos vulgarmente, era como la verdad suprema. Tiene la última palabra en iluminar, pero no en determinar este tipo de cosas. Entonces era como, eso es el clericalismo, donde en vez de servir, buscan ser servidos. Nosotros tenemos, gracias a Dios, un clero bastante servicial y entregado. Hay cura formidable, y una muestra era Martí Arena. Tenemos un padre en Quijano, trabajador por la gente, padre Chauque, y hay muchos curas acá, que son muy trabajadores y muy humildes, ¿no? Y esto es bueno. Ahora, este concepto es el que Bergoglio quería cambiar en la iglesia. Ahí sí. estamos viendo, porque esto es radio y televisión. Ese es mi hermano, Felipe. ¿no? Ese es su hermano, sí, gordito. porque ahora Felipe, como diría Susana Jiménez, está flaquito, ese es su hermano, totalmente. Cuénteme esa foto, vamos esa a ir con las foto- fotos de Bergoglio, a ver dónde Esa son. foto con Mónica, está Bergoglio en el medio. Esa es Noram, Ajá. ¿no? El día que estábamos tomando mate con él. El padre que está ahora en Morillo sacó fotos. Entonces dice, chicos, les voy a sacar una foto con el cardenal. Bueno, vamos, nos ponemos ahí al lado, nos saca la foto. Y cuando eligieron papa, que pasó el 2010, 2011, 12, 4 años, Sí. me la envió la foto, yo no me acordaba de esa foto. No la tenía esa No foto. la tenía registrada. Sí. Me la mandó, me dice usted, el día que estuvimos con el cardenal tomando mate, me lo detalla el padre, el curita, Alarcón, que está ahora allí en Morillo, y quedó esta foto registrada. Yo estaba con un poco de kilos más arriba, y bueno, trabajando como siempre con Mónica en ese momento. Y está Bergoglio, que no solamente esbozó una sonrisa, no era un hombre muy efusivo ni muy demostrativo. Ahora ¿no? vamos a hablar de las críticas cuando tenía esas caras, cuando estuvo con Macri, cuando le sonreía a Cristina. Ya vamos a hablar un poco de eso, pero le vamos a decir, Mavi, que está sentado con nosotros en nuestros estudios el licenciado Felipe Medina. Él es licenciado en Ciencias Religiosas y tuvo el honor de estar con el Papa Francisco y también con León XIV. Los que quieran comunicarse, mandar fotos, textos, audios, videos, consultas, ¿a dónde lo pueden hacer? 3874-147-505, 3874-858-977. Después estuvo otras veces con Bergoglio. Sí. ¿A dónde fue y cómo fue? Bueno, estuvimos con Bergoglio también, fuimos a la misa de Gallo en Roma, el 24 a la misa de medianoche, que termina a la medianoche, cuando el Papa celebra la Navidad y pone al Niño Dios en el pesebre. Ahí estuvimos, antes de eso estuvimos también en el 2000, no, eso fue 2016, en 2017 estuvimos en un encuentro, ya fui yo solo, fui con un grupo de salteños, acompañando a Walter Luis, que le entregó... Ahí tenemos la fotito también de Walter Luis. Fue un grupo de salteño a que le entregaron entregarle... el galardón Martín Miguel de Güemes, un galardón que Walter Luis creó en Salta, que le dio a Favaloro, al juez Fait, el día que recibí yo también ese galardón, y merecidamente, a Mirta Legrand, a los Nocheros, los Chalchaleros. Una labor muy linda que hizo Walter Luis de rescatar, y estamos hablando de muchos años atrás, la figura de Ahí Güemes. tenemos la fotito de Walter Luis cuando Ahí lo acompañamos a entrega Walter Luis cuando el entrega galardón. entrega a Bergoglio un Martín Miguel de Güemes, diseñado por su yerno, realizado y entregado ahí con un marco con el Señor y Virgen del Milagro de cada lado, la imagen de nuestro héroe gaucho, que en ese momento todavía estaba bastante olvidado, me refiero, cuando él inicia esta labor del galardón Martín Miguel de Güemes. Ese fue un encuentro lindo, estábamos en los corralitos, se llaman, que están al lado del altar, donde estaba el Papa,
y lo pudimos ver, saludarlo, y de allí, eso fue la última vez que lo vi de manera directa, personal. Y en la misa de Navidad también estuvimos con Mónica, en la Basílica de San Pedro, pudimos saludarlo al final, pero ya era un poco complicado acercarse tanto como aquella vez en Orán, donde pudimos matear con él, ¿no? Claro, y acá tenemos un librito, lo vamos a hacer mover de nuevo a los operadores, esta mañana van a hacer gimnasia, porque es Mario Ramón Tenti, Antula, la santa para nuestro tiempo. A ver, veamos este libro, hacemos un acercamiento. A ver, ahí lo tenemos. Cuénteme de qué se trata, Felipe, para todos los que no saben. Bueno, Mario Tenti, el autor, es un cura de Santiago del Estero. Son 3 hermanos Tenti, los 3 curas. Y Mario, el más chico, está en este momento de párroco de Silípica, donde nació y está el santuario de Mamantula. Mamantula, ¿quién es? Es una laica que cuando expulsan a los jesuitas se dedica a evangelizar a través de los ejercicios espirituales y toma la posta que dejan los jesuitas y empieza a caminar predicando retiro, organizando los retiros para que los sacerdotes prediquen. Mamantula se llama María Antonia de Paz y Figueroa. ¿Y quién es? Tiene un parentesco con Salta, con Tucumán, por los Paz y por los Figueroa. Yo quiero recordar que antes que saliera cualquier libro habíamos trabajado mucho investigando la vida de ella con Licha Mera Figueroa de Urtubey, la mamá de nuestro ex gobernador. Ella es pariente directa de la Mamantula, hoy Santa Mamantula. ¿Y con qué Figueroa tenía un parentesco también? ¿Con qué Figueroa? Sí. Con los Figueroa de la línea que vienen los de la Licha Mera, ¿no? Ah, ahí. En esa línea. Con los Mera Figueroa, digamos. Claro, o sea, de ahí venía. Con los Paz de Tucumán, los Paz de Córdoba, los Paz de Tarija también. Era familia que en realidad eran hacendados y que ella, mujer, accedió a algo que estaba prohibido en esa época, que ella, estamos hablando de principio de 1700, cuando nace, que era leer. Mamantula leía y escribía. ¿La mujer en esa época tenía prohibido leer? Tenían prohibido educarlas. Ajá. Eran para la casa, para casarse. Claro, era la mujer de la casa. Y ni siquiera educarse ellas. No. Era muy cuestión. No te olvides, que cuando ella en México fue condenada a Sor Juana Inés de la Cruz por escribir, por investigar, por tener una biblioteca, por investigar todo lo que era en ese momento las estrellas, el ciclo de la luna, estudiar, el escribir poesías. Fue duramente cuestionada y hasta condenada y mandada al silencio por el arzobispo de ese tiempo. Qué bárbaro, ¿no? Es decir, por eso, un detalle de Francisco fue darle otro lugar a la mujer dentro de la iglesia, poder reivindicarla y ponerla en un sitio más sólido, de participación, de opinión. Y él decía siempre, donde hay una mujer, y lo dijo en una frase en los últimos días cuando se reúne con la personal de Gemelli, yo le hice caso a estas mujeres, y eran las enfermeras, dijo, porque cuando hay mujeres organizando sale todo mejor, ¿no? Y de hecho en ese tiempo uno de los últimos nombramientos que hace Bergoglio es nombrar a una mujer, una religiosa, como gobernadora del Vaticano. Claro, que lleva la administración política, económica y social del Vaticano. Nombró una mujer. Que no es poco, ¿no? No. Es un cargo muy, muy alto. Es un cargo que lo tenían solo los cardenales. Sí, y le contamos a la audiencia, hay un empleado suyo que está en el Vaticano, que trabajó en nosotros lo publicamos sí. Declaraciones de él en periódico El Expreso, pero cuéntele usted a la gente de la radio y de la televisión. Bueno,
en la librería vino, estaba enviado por los padres Paulinos, si voy a contar un poco, urbanizarse un poco, Sí. porque él venía de embarcación, más adentro, muy bueno, muy sencillo, muy inquieto además. ¿Cómo se llama? Jorge Romero, Jorge Romero. es cura Sí. de los Padres Azules del Beato Padremonti, que tienen casa aquí en Vaquero, tienen colegio, y Jorge estaba en la librería trabajando, ayudando y tratando un poco de integrarse a otro tipo de vida porque debía volver a los Paulinos. Ajá. Claro, él había intentado ingresar con la congregación a la que pertenecen las librerías. Y conocí un padre mayor, viejito, murió hace poco, el padre Santiago, muy querido aquí en Vaquero, y manejaba también el templete de San Cayetano. Y Santiago le dice, no, vení, vamos a charlar, qué sé yo, charlaron con él y se lo llevó a Córdoba a estudiar en los Padres Azules. Sí. Hizo su trabajo en Córdoba, de allí lo mandaron a Buenos Aires, y en Buenos Aires se integró muy bien en distintas áreas, colaboró en capítulos generales y se quedó en la Casa Generalicia. Allí el padre, en ese momento, el padre Michele, que era el general, lo nombra a cargo de la postulación, que es, digamos, lo que cuida el nombramiento de santos dentro de la orden de ellos, que son los azules. Y Jorge va a trabajar en la postulación de los curas azules en proceso de canonización y entra también a trabajar en la oficina de causa de los santos en Roma. En Roma. ¿Eso en qué año fue? Pero sí, él entró en el 2017, Sí. más o menos por ahí, sí. Ya estaba la postulación. ¿Y en qué año trabajaba en la librería? Más o menos por el 2008, más o menos. ¿Y qué hacía en la librería? Cuénteme. Atendía al público. ¿Trabajaba bien o Sí, no? no. ¿Era gentil? ¿Cómo era? Muy amable, Hábleme muy del amable, padre. un poco charlatán, Pero eso está bien, Es ¿o bueno no? eso, sí. Ah, eso está bueno. pero muy, muy amable con la gente. Y eso siempre estaba sonriendo, ¿no? Siempre, y de hecho igual, hoy es igual. A pesar que ha pasado situaciones muy críticas ¿Lo de volvió salud. a ver de cuando él fue a Roma? Cada vez que viene acá nos visita a nosotros, siempre se Él queda en viene. casa. Él lo presentó en Roma como sus padres, a mí y a Mónica, Ajá. porque de hecho estuvo en casa muy, muy contenido, muy Sí. acompañado. Y ahora es presidente de Dóquita. Dóquita es una fundación de los Padres Azules que maneja ayuda para la India y África y está trayendo Dóquita también a la Argentina para trabajar en la zona norte con las comunidades aborígenes. ¿Y cuándo trae eso? Está en proceso todo porque hay toda una cuestión legal que hay que trabajar, pero está trabajando en eso con sede, sería la sede en Buenos Aires porque es lo que manda siempre, se manda Sí. siempre en el país. Dóquita es una fundación que empezó como la causa para África y siguió para la India, donde los Padres Azules tienen hospitales, tienen escuelas, tienen casas, hogares de ancianos y sobre todo colegios, ¿no? O sea que todo se puede construir en el norte, ¿en qué zona? No, ellos traen ayuda por el momento, Esos traen la ayuda. de tipo material, de manera concreta, Claro. que supongo que hay causas legales donde ellos lo van a manejar, o institucionales, ¿no? No es una ayuda que llega como alguien que viene, trae un paquete No, y te lo deja. hay que seguir toda una serie de procedimientos y demás. ¿Y cuándo fue la última vez que el padre Romero estuvo en su casa? El padre Romero vino, ahora en enero vino con un grupo de jóvenes italianos, solamente pasó a saludar porque estaban trabajando y fueron justamente al norte y de ahí siguieron camino a Bolivia, donde también tienen casa en Santa Cruz de la Sierra, con un hogar grande para chicos con conflictos o en riesgo, para adolescentes, tanto hombres como mujeres. Tenemos fotitos suyas con Romero, si no la tenemos ahora a mano, la pasamos después con esta última visita de Sí. enero. Tengo fotos cuando estuvimos en el 2017 Sí, en Roma. sí, Tengo fotos porque él vino a pasar Año Nuevo con nosotros hace un año atrás, no este Ajá. último, sino el anterior. Sí, hay fotos con él porque
es como muy de la familia, ¿no? Y si los presento como sus padres, imagínense, Sí. no es poco, Y el padre, otro de los padres. Esa foto de que estamos viendo otra Esa es la fotito misa. de Mónica y Sí. Felipe. ¿Dónde es eso? Esta es la Basílica de San Pedro, esa es la Columnata Bernini. Está el Papa en el altar, que no se distingue por la claridad de la foto. Estamos nosotros casi cerca del altar en la misa de Nochebuena, o misa de Gallo, del año 2016, el 24 de diciembre. Y creo que tenemos otra fotito. A ver, ¿eso qué es? No, ese es el ayer de la Asunción del nuevo Papa León XIV en Roma. Ese es cuando le entregan. Este León XIV, cura superior de los agustinos, cuando hacen obispo de Cafayate al padre Mariano Moreno. Ajá. Mariano Moreno, que está al lado de él, fue obispo de Cafayate, ya murió. Vivía en Cafayate y se desplazaba en bicicleta todo el tiempo, aún siendo obispo, sigue usando bicicleta para recorrer Cafayate, ¿no? Y los barrios. Un hombre muy sencillo, bien trabajador. Ese es el actual Papa. El actual Papa sí que era el superior general de los padres agustinos. Mariano Moreno es agustino, Sí. los curas de Cafayate en ese momento todos eran agustinos que manejaban las parroquias. El que está atrás con cara de cura parece Julio Moreno, ¿no? No es Julio Moreno, él no. no es cura, ¿no? No, Pero, no. ¿lo No. ves parecido o no? En igual una de que las yo? fotos, que no recuerdo si la envié, aparece el que está con ellos, ahí el padre Toledo, que no lo veo en este momento, pero en otra foto está Toledo. A ver, esa fotito. Acá tenés a Mariano Moreno, está también en Cafayate. El padre que está al medio es un agustino. Después está Prevost, que es el general, el que está a la par del que está de sotana morada, que es el que tiene el cinturón y la capita, ese es Prevost. Sería el tercero, empezando de la izquierda. El que está con sotana bordó o morada es Bochatey. Eran compañeros de estudio con Prevost. Es el actual obispo auxiliar de La Plata. El que le sigue es Monseñor Cipriano García Fernández, obispo emérito de Cafayate. Cipriano fue el segundo obispo de Cafayate, aún vive en Buenos Aires. Y siempre digo que este hombre está sepultando obispos porque se fue Mariano Moreno y después de ello, de Mariano Moreno que murió, vino el padre Demetrio Jiménez, que fue también, tuvo muy poquito tiempo y murió muy joven a los 50 años, ¿no? ¿Y usted estuvo ahí? Nosotros estuvimos en esa ordenación del padre Mariano, porque lo conocíamos mucho, era muy amigo. Nos presentaron a las autoridades, saludamos. Es el único contacto que tuvimos en ese momento con Prevost. Ya para la ordenación de Demetrio no vino. ¿Y de dónde viene Prevost? ¿Por qué estaba en la Argentina? Porque ese y está era este tema, el era padre en ese norteamericano momento- que a la final era peruano. ¿Cómo No. es? Prevost es nacido en Chicago, Sí, y obispo de Chiclayo. Como decía, entre Chicago y Chiclayo el problema es una letra, pero ¿no? y eso lo dijo el nuncio cuando lo nombraron Sí. obispo. Los agustinos es una orden muy antigua en la iglesia y está en todas partes del mundo. Y a los curas los mueven a todos lados. claro. Como pasó con, por ejemplo, nosotros en Cafayate, cuando se funda la prelatura, se separa de Salta, todo el territorio que va de Molino a Santa María, se crea esta prelatura. El primer obispo es Gutiérrez Pedraza, es español, y todos los curas que vienen son españoles. Estaba el padre Santiago Alcalde, Pablo Hernando Moreno, que está ahora en Buenos Aires, que es muy conocido en la zona, muy querido, el padre Santos, que estaba en San Carlos, el padre Hipólito Martínez, que estuvo hasta hace poco aquí en la parroquia de Santa Teresa, muy mayor, gran escritor. Por ejemplo, él era español, fue muchos años misionero en Colombia. Ajá. Entonces los mueven a distintos lugares. A Prevost, cuando se ordena cura, lo mandan de misionero como agustino a la selva misionera y a los valles altos, cerca de Piura. Cuando Piura pasa al Opus, el hermano de Cipriani, como obispo, ellos se desplazan más hacia la selva como misionero y después van a trabajar a Chiclayo con una parroquia.
el obispo, el Papa el Papa Francisco lo nombra obispo de Chiclayo, a Prevo, que ya había sido general. El periodo que vino acá en la foto es cuando era general de los agustinos. Por eso ahí... Por eso vino a Salta, vino a Cafayate, porque hacían obispo a otro agustino que era el padre Mariano Moreno. Después, ¿y cómo es Prevo? ¿Logró hablar con él? No pudimos hablar. Hablaba castellano, obviamente, porque estuvo mucho tiempo. Estuvo mucho años en Perú, es ciudadano peruano. Habla español muy bien, sin acento americano, muy fluido, más bien tiene acento peruano. Pues digo, para nosotros es peruano porque es donde él realizó su apostolado. Claro. ¿No? Su profesión, si lo diríamos así, él viene de otro lugar, pero su vida profesional la desarrolló toda en Perú. ¿No? Por eso lo nombra ciudadano peruano. Y usted sabe que cuando se lo nombró, salió Trump a decir, bueno, tenemos un obispo americano. ¿Y qué pasó después? Hay mucho silencio, porque en el discurso inicial, Prevost, primero se pone un nombre de un papa que molestó mucho a sectores extremistas, por decirlo, a los totalitarismos de izquierda y de derecha, que es León XIII, y él lo dijo, yo me puse León por León XIII, puso en el centro de la escena de la Iglesia Católica a la doctrina social, a la justicia social, de la que habla León XIII en el documento Rerum Novarum. Este documento se estudia a lo largo de toda la doctrina social, los papas escriben sobre ese documento, está el Papa Pablo VI, escribió 80º Adveniet a los 80 años, el Papa Juan Pablo II, 100º año, conmemorando siempre con este documento Rerum Novarum. Entonces, esto ya puede provocar molestia, porque él dice, mi preocupación esencial es la justicia social. Bueno, ahí está. ¿No? Y dijo en el discurso inicial, vengo a tender puentes, no a levantar muros. Y un palito para Trump. Eso creo que si Trump lo entiende, tiene que saber que el Papa, entre las grandes cosas que peleó en Perú, fue por la gente muy pobre, por la discriminación. No nos olvidemos que... En estos momentos en que Donald Trump esté echando a todos los norteamericanos, claro, los latinoamericanos. Todos los latinos, todos los que son inmigrantes. Sí. Pero no olvidemos de algo importante. Nosotros venimos, y lo vivimos en Salta, tenemos una cultura de la discriminación. Sí. ¿No? Muy fuerte. Muy fuerte. ¿No? Están la clase alta, la baja, la media y los negros de porquería, más o menos así. Y tenemos una discriminación muy cruel contra todo lo que es la población inmigrante. Sí. Bolivianos, paraguayos, más que nada, para el caso de Salta, bolivianos. Que empezamos haciéndole pagar la salud. Con un gran desprecio, y cuando nosotros como arquebolo argentino todavía tenemos deuda con Bolivia, de la época que la Casa de la Moneda acuñaba nuestra moneda. ¿No? Deuda por la cual se hizo un convenio a principios del siglo XX para asistir al pueblo boliviano en educación y salud de manera gratuita en Argentina. Un convenio que se firmó en ese tiempo y que después no se respetó plenamente. De cualquier manera, es un tema para mostrar documentos y charlarlo largo. Pero la actitud, digamos, cotidiana de la gente es discriminatoria. Y Perú tenía este mismo problema, tiene el mismo problema que nosotros. En Salta, además de discriminar a los extranjeros, nos discriminamos entre nosotros mismos. Es que ese es el problema. Es el problema básico. Es como pasó en Bolivia, cuando empezó la gran revolución de Evo Morales, y en Santa Cruz se quería la autonomía casi como país, y bromeaban siempre que ellos ponían, porque eso sí yo lo vi en la calle, un cartel que decía, haga patria, mate un colla. ¿En dónde decía eso? En Santa Cruz de la Sierra. Bueno, los de Santa Cruz son especiales, bueno, pero ¿sabe cómo decían ellos? Haga patria, mate un colla, menos papá y mamá. ¿No? Porque en definitiva, Santa Cruz se forma entre los cambas, los inmigrantes, quienes han hecho grande, todo lo que han emigrado después de la crisis de la minería de la zona del altiplano, y han trabajado y han generado hoy lo que es la Santa Cruz moderna,
pujante, con una economía muy fuerte y combinado mucho también con San Pablo, Brasil, que tiene ruta directa hacia ellos. Sí. Entonces yo creo en que... Bolivia están los negros motosos en la zona Sí, por eso digo, tenemos, ¿cómo se llama? de la Amazonia. De la Amazonia. Tenemos que aprender, yo creo que a integrarnos como país, como nación y con un espíritu continental. Somos americanos, latinoamericanos. Y no tan solo afuera, sino en las propias provincias. A mí me pasó, no sé, antes de la pandemia, en Jujuy. Era invierno. Hacía un frío de loco. Nosotros siempre vamos a Jujuy por el expreso de Jujuy. Lo encontramos a Felipe también trabajando allí en algunas oportunidades. Y nosotros con mi esposo estábamos entrando al shopping de Jujuy. Hacía un frío de locos. Y yo, como toda mujer, las mujeres vamos al baño 50 veces al día. Sí. Y yo ya tenía frío y tenía ganas de ir al baño. Entonces voy a entrar y habían 3 señoras afuera. Ellas, morochas, pobres, gordas. Yo digo, ¿qué pasa? No se puede entrar al shopping. Le digo a mi marido, vamos a tener que ir a otro lado, qué sé yo. Cuando vamos a entrar al shopping, yo paso sin ningún problema. Camino 3 pasos y me doy cuenta de lo que estaba pasando. Entonces le digo a mi marido, espera que yo vuelvo para atrás. Y vos filmá. Cuando estaba ahí, le digo, ¿qué pasa con las señoras que no las dejan pasar? Le digo, esto era hace 5 años más o menos. ¿Qué pasa con las señoras que no las dejan pasar? No, dice que tenemos de gerencia prohibido que pasen. ¿Qué pasa? ¿Son delincuentes? ¿Hicieron alguna cosa? No, tenemos de gerencia prohibido que pasen. Estamos hablando del shopping de Jujuy que se llama, no me acuerdo. ¿Cómo? Anuar. El Anuar Shopping. Y lo miro y le digo, ahora entiendo. Usted me dejó pasar a mí porque soy blanca y encima cree que soy rubia. Yo de entrada le digo que soy teñida, le digo, no soy rubia. Y le quiero decir que además soy periodista. Y si usted no las deja pasar a estas señoras que están acá afuera, porque esta señora lo que quieren es entrar al baño, que es lo mismo que vengo a hacer yo. No, que no puedo. Bueno, deme con el gerente. Deme con el gerente porque esto no puede quedar así. El pobre guardia es un empleado que cumple las órdenes de la gente de arriba. Y yo le dije, bueno, me puse firme. Mi marido estaba filmando, mi marido también es periodista, por supuesto, pero tenía más peso que lo haga yo porque era mujer, a que lo haga él. Y de pronto el guardia me dice, a ver, yo las dejo pasar, pero si usted las vigila y las acompaña al baño y las vuelve a traer para acá. Y yo le contesté, bueno, señoras, pasen, por favor. Las señoras venían al lado mío, tenían un miedo, una vergüenza. Eso les pasa a los pobres, a los feos, a los negros, y eso les pasa en todos lados, la discriminación es terrible. Cuando llegamos a la confitería, porque yo en realidad me iba a tomar un café, algo calentito, le digo, vayan tranquilas al baño. Y me dice, ¿usted no nos va a acompañar? Y le digo, ¿cómo se le ocurre, señora? Yo soy una señora y una mujer igual que usted. Vaya tranquila al baño y vuelva tranquila donde tiene que volver. Y yo me senté. Pero esas cosas pasan en esta Argentina, en donde se discrimina a todo el mundo, ¿no? Ni siquiera hablemos de otros lados. No, hay una cultura muy fuerte que todavía hay que vencer. Se ve mucho más en los jóvenes y los chicos que van aprendiendo otra forma de vínculo social, pero tenemos muy fuerte, muy marcado, y de los dos extremos, tanto el de que se automargina o se autodiscrimina porque se siente que es distinto, sí, y el que le hace sentir. Pero tenemos casos yo me acuerdo que cuando mi hija entró al colegio San Alfonso, que es el colegio donde me recibí yo y entró mi hijo también,
Cuando entró al colegio, la compañera le preguntó, che, dice, ¿vos sos chola o sos pobre? Y mi hija la miró y le dijo, no, yo soy pobre. Para cualquier adolescente de 13 años, eso lo margina, le deja una marca. Sí. Gracias a Dios mi hija salió con el mismo mal carácter que tengo yo y le importa nada lo que le digan. Y nosotros venimos de una familia de papá empleado era sereno en el cementerio y mi mamá ha sido costurera. Y lo decimos a mucha honra, pero... Trabajadores. Trabajadores, pero esas cosas que pasan acá en Salta también. Algún día creo que tenemos que aprender un poquito a que todos somos seres humanos, ¿no? Yo creo que es un tema que hay que profundizarlo, hablarlo y que la gente tome conciencia porque en los mismos colegios se hace este tipo de discriminación. En colegios religiosos. Sí, es peor a veces. ¿Qué es peor? En ese aspecto, ¿no? Donde se supone que tendría estamos que para haber aceptar una al conciencia prójimo. mucho más pareja. Lo veo también en grupos universitarios, de dónde venís, cómo te llamás, quién sos. Y a mí me interesa la figura de Bergoglio porque cuando entra a Estados Unidos durante la primera gobernación de Trump, Bergoglio dijo, vengo como hijo de inmigrantes a una tierra de inmigrantes. ¡Claro! Ese discurso es impagable, que el día que entró por primera vez a Estados Unidos en su misión, porque Bergoglio es hijo de inmigrantes, padre trabajadores, padre obrero de ferrocarriles, la madre también trabajadora. Este hombre, Prevost, es hijo de inmigrantes también. Y la madre es de apellido Martínez, español, de origen español. Y cuando llega de Estados Unidos a Perú, trabaja con los inmigrantes y él es inmigrante. Porque tenemos una población en constante movimiento y por épocas son muy grandes los movimientos humanos que tienen que ver con la necesidad de trabajo o la libertad o la seguridad por problemas de guerra o los odios raciales. Entonces yo creo que tiene que haber un cambio, pero mi preocupación es que en este tiempo hay como un retorno muy fuerte a la discriminación porque hay un grupo, está a la vuelta de grupos de extrema derecha en todos los órdenes políticos de Europa y de América. En el año 2016, el bestseller en Europa fue, estábamos allí en ese momento, fue Mi lucha de Hitler, que estaba prohibida su publicación. ¿Cuándo? En el 2016. El bestseller fue Mi lucha de Hitler. ¡Qué bárbaro! Porque es interesante el dato porque en el año 2015 se completó los 50 años de prohibición que tenía este libro de edición, aunque circulaban libros truchos, ¿no? Editados. Y vimos, y cuando estábamos en Europa, vi todos los periódicos de allí, y lo conversábamos con Mónica, se viene una época de auge de la derecha, y se realizó el primer congreso neonazi en Austria, con la asistencia de Meloni, de Le Pen, y esto fue con libertad, se hizo, porque ya se había abierto los cauces para poder trabajar. ¿Cuándo fue ese congreso? En diciembre del 2016. A partir de allí empieza Meloni, que lo quiere tanto nuestro Milei. Claro, sí. Son grupos de jóvenes de derecha y fueron tomando el poder en distintos lugares del mundo y pensamos que América iba a tardar un poco más, pero llegaron los grupos de derecha y van a seguir trabajando y van a seguir profundizando, y una de las causas es que se discrimina en función de raza, color, y esto preocupa mucho porque es un combo bastante grande y en cierto modo va a generar más inseguridad o más discriminación. De raza, color y de capacidades, porque ahora están yendo contra los discapacitados, contra y la los condición jubilados. social, ¿no? Bueno, siempre se dijo que el nazismo,
Me acuerdo que las personas con discapacidad no había. Había que matarla, era había como... que eliminarlos. Claro, sí. era como Se los eliminaba. espartanos. Los espartanos tenían un Claro. pozo que nació un discapacitado y lo tiraba porque no Claro. le servía, más o menos así. Por eso yo creo que en este momento pensar como una posibilidad todo este tipo de crueldad no es lejano, no es extraño. No soy tremendista, me gusta y creo que Pero el es lo que Papa, estamos viendo. pero creo que el Papa Francisco batalló mucho contra esto. El Papa Prevost o León XIV tiene como eje en su cabeza amar a todos, incluir a todos, hablar. Yo le mando un beso, la verdad que es un gran amigo, uno de los placeres más grandes de mi vida ha sido trabajar con él. Teníamos unos pases que eran durísimos con Martín Grande, porque él piensa de una forma y yo pienso todo lo contrario, pero siempre fue muy agradable. Está escuchando el programa y dice: qué rubia más mala y más justa. Te felicito. Besos y felicitaciones. Y esto viene a colación de que cuando hacíamos el pase con Martín, Martín decía siempre: ahí viene la rubia mala. Eso sí, la rubia buena. ¿Ah? Y le digo a los oyentes y televidentes que estaría años hablando con Felipe Medina, porque es un libro abierto, le puede contar millones y millones de cosas. Estuvimos compartiendo nosotros unos días en Cafayate, que la verdad, si escribimos un libro con todas las cosas que nos contó Felipe, ojo, hay varios que se tienen que agarrar. Gracias por venir, Felipe. Muchas gracias y yo solo pedir a la gente que lo dejemos al Papa ser Papa, no como hicimos con Bergoglio que lo destruimos, sino que la cuidemos. Recemos por él, escuchemos lo que enseña y no estemos pensando si se ha puesto el zapato negro, el zapato rojo, que eso, ya te digo, es ropaje que no ayuda en nada, ¿no? Y Bergoglio nos dio muestra de eso. Además se dio el gusto de salir en pijama por la capilla de San Pedro, con un ponchito, creo que catamarqueño, A todo el mundo le de telar, llamaba la atención de toda ¿no? esta Y cosa. salió de Bergoglio, y no hizo daño al papado, nada. Salió y se mostró como humano y esto es hermoso. Es hermoso, seguramente así. Ojalá todos nos mostremos como humanos, que es lo que somos. Si usted recién se despertó, si se perdió la entrevista de Felipe Medina, le digo que es imperdible. La puede ver cuando termine el programa en nuestro canal de YouTube, Marcela Jesús. Las partes más importantes en el TikTok de Marcela Jesús y escritas completas en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Gracias por venir, Felipe. Gracias. Pausa cortita y enseguida volvemos. Tenemos todos los videos que vienen desde el viernes hasta anoche tarde de todo lo que pasó en el Partido Justicialista, la conversación con Guido Giacosa, la presencia de los dirigentes, en el momento que empezaron a instalarse con las carpas, cuando vino la policía, cuando fue la diputada Laura Cartucha, cuando estuvieron desde la comisaría explicándole a Laura Cartucha qué es lo que estaba pasando. Le agradecemos a muchos que nos pasaron los videos durante el fin de semana, a Maraz, a la gente que trabaja en el PJ, y también tenemos videos de la prensa de Laura Cartucha. Entre otras cosas, no se vaya porque viene todo lo que pasó en el PJ, que logró que hoy la reunión de los congresales nacionales del PJ se iba a realizar en la puerta del PJ, fueron a el centro de ex legisladores. ¿Me da los teléfonos, Mavi? Por favor, para todos los oyentes y televidentes que quieran comunicarse con nosotros. A ver. 874-147-505-3874-858-977. Pausa, enseguida volvemos.